Emilio, mientras tanto. De acuerdo, pues efectivamente un poco la deriva de todo lo que has estado comentando magníficamente bien, Carmen, es que el pasado 4 de marzo los miembros de ambas cámaras del Parlamento francés pues aprueban una reforma de su Carta Magna, del artículo 34 de la Constitución francesa, para blindar el aborto efectivamente como un derecho constitucional, convirtiéndose pues Francia en el primer país del mundo en tener reconocida en la Constitución o tener blindado en la Constitución el aborto como un derecho. El aborto ya previamente era legal en Francia desde la ley Veil en 1975, cuyas disposiciones después se plasman definitivamente en el 79 con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero Macron ha decidido dar un paso más, según él, en respuesta pues a la derogación de la sentencia Roe versus Wade norteamericana, sentencia que fue revocada en 2022, una sentencia que reconocer no, porque para hablar de reconocer debe existir previamente ese derecho, establecía el aborto como un derecho fundamentado en la Constitución norteamericana. Habría que ver también hasta qué punto aquí en esta sentencia pues la Corte Suprema se estaba arrogando el papel del legislador norteamericano, ¿no? Pero bueno, Macron viene a decir que en respuesta a la derogación o a la revocación de esa sentencia, él decide blindar el aborto como un hecho incuestionable de tal manera que no pueda tramitarse ninguna ley que ponga en duda pues este fenómeno, si queremos llamarlo así, entre comillas. Para ello dice, vamos a preparar, estamos trabajando en un proyecto de ley durante este 2023, de tal manera que en 2024 pues el aborto quede blindado y sea un hecho incuestionable. Un poco en la línea de lo que comentábamos antes de la entrevista, Carmen, y que hemos hablado estos días, que es una representación del avance de la cultura de la muerte y que progresivamente pues también tratarán de reconocerse otras catástrofes, como puede ser el hecho de la eutanasia, como derechos constitucionales. Pues efectivamente, una vez se aprobó el 4 de marzo este derecho constitucional, entre comillas, al aborto, Macron ya afirmó que estaban trabajando también por constitucionalizar la eutanasia como un nuevo derecho. Además, es bastante frívolo porque decían que sería la consecuencia necesaria del principio de fraternidad, del lema de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, que esa ley es consecuencia de ese principio. O sea, una cosa bastante frívola en su planteamiento. En Francia, dice, o sea, que es consecuencia de la fraternidad. Bueno. Así lo justificaba Macron dentro de ese espíritu pues ilustrado, revolucionario, ¿no? Pero lo verdaderamente grave es que Macron dejó muy claro, expresó de manera perfectamente comprensible para el público que quiera y no quiera oír, que pretendía que esto fuese un derecho universal y que tendría su repercusión pues transnacional a efectos de la Unión Europea. Y efectivamente, pues el 14 de marzo se celebró un primer debate en la Comisión del Consejo Europeo, en el que ya de por sí los representantes de ambas instituciones se mostraron favorables a la constitucionalización del aborto ya dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que posteriormente pues fue aprobado el 11 de abril en sesión plenaria del Parlamento Europeo. Una propuesta de resolución que no es vinculante, es decir, no ha quedado inscrito o regulado, recogido como derecho fundamental o derecho humano fundamental, que es como expresamente lo cita el texto de la resolución, pero ya hay una primera declaración de intenciones respaldada por el Parlamento Europeo en sesión plenaria de reconocer este fenómeno, si queremos llamarlo así, o esta aberración como un derecho fundamental, ¿no? Y además lo que es más grave es que para ello alegan pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Dicen que se fundamenta pues en estos dos textos, ¿no? Entonces esto nos hace replantearnos un poco cuáles son verdaderamente los fundamentos de los derechos humanos y en qué consiste realmente este concepto. Sí. El contexto de la aprobación como derecho fundamental en Francia no se puede contextualizar solo a nivel europeo. Es esencial volver a lo que ha mencionado antes Emilio, a que en el año 2022 el caso Dobbs, que es el que deroga la sentencia Roe versus Wade, que es la que había abierto la espita como derecho constitucional europeo, y eso es una respuesta europea
a lo que sucede en Estados Unidos. Es decir, lo que nos lleva a pensar que la cuestión del aborto no es una cuestión nacional ni siquiera europea, sino que es una cuestión de política global. Y es una cuestión también que afecta a intereses económicos de organizaciones muy potentes y que tienen sus tentáculos y que plantean una agenda ideológica, digamos, que comparten, pues en este caso, una parte de los políticos de la Unión Europea, liderados por Macron, pero que también tiene un eco que es imposible de ocultar en las Naciones Unidas como un activo promotor de este supuesto derecho y de organizaciones muy potentes en Estados Unidos, como algunas de las organizaciones ONG que son contribuyentes netos del Partido Demócrata y que para ellos parte de su agenda económica está basada digamos, en la constitucionalización y en la normalización jurídica y económica del aborto, ¿no? No me sale el nombre de la organización, digamos que es la organización más potente en Estados Unidos que promueve los abortos. Planned Parenthood. Exacto, Planned Parenthood, pero quiero decir que este es un buen elemento para entender que hay determinadas cuestiones que no están solo en la agenda nacional, sino en la agenda global. Y el aborto lo es. Y yo creo que el contexto europeo responde, digamos, al contexto norteamericano, y el contexto norteamericano responde también a un contexto global en el que tanto las Naciones Unidas como otras organizaciones internacionales han hecho una apuesta decidida por entender que eso, que yo no lo voy a llamar un aborto, es un presunto, digo, un derecho, es un presunto, digamos, o un derecho que es un falso derecho, eso es un avance, y un avance jurídico, y no lo es, ¿no? Y entonces, bueno, pues es importante también que se entiendan todas estas conexiones y que estas conexiones se tengan presentes, porque afectan, desde luego, a la política española también. Quiero decir, no podemos olvidar que se ha publicado hace recientemente 3 semanas una sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional las modificaciones del Código Penal que penalizan los rezos delante de los abortorios, ¿no? Y eso también forma parte del contexto. Es decir, con 2 votos particulares de miembros del Tribunal Constitucional que entienden, y yo creo que entienden bien, que esta tipificación penal de un comportamiento pacífico delante de una clínica abortiva o de un centro de aborto, porque no es una clínica y no se cura nada, ellos entienden que penalizarlo, digamos, típica en el Código Penal, es una vulneración de los derechos fundamentales, del derecho de reunión, del derecho de libertad religiosa, y sin embargo, pues tenemos una sentencia, digamos, que atornilla los intereses de la patronal del aborto, digamos que ha conseguido construir un tipo penal para evitar que haya gente que vaya a ayudar a las personas que van a abortar y a evitar que las disuadan, porque básicamente lo que no quieren es que les quiten, digamos, su mercado, ¿no? De manera que hay evidentemente una conexión europea, española, francesa y americana con toda esta cuestión. O sea que es David contra Goliat, ¿no? Pero, oye, no hay que dejar la lucha, claro. Yo creo que, o sea, es evidentemente, si uno piensa quién está detrás de los intereses, o sea, quién está promoviendo el aborto y quién está intentando defender la vida y limitar el avance de estos supuestos derechos, evidentemente no hay prácticamente rival, digamos, contra las organizaciones internacionales supranacionales como la ONU, contra Planned Parenthood, contra todo el Partido Demócrata norteamericano, que, rompiendo su tradición de origen católico, se ha posicionado en Estados Unidos
como el partido defensor del derecho al aborto, ¿no? Entonces tienes unos promotores con infinitos recursos económicos y frente a eso pues no hay una clara articulación de sectores que digan son sectores pro vida. Pues hay una cierta alianza y trabajo conjunto desde hace muchos años en Estados Unidos de iglesias protestantes y la Iglesia Católica a favor de la vida, en uno de los mejores ejemplos que hay de lo que se podría hablar de ecumenismo, porque están trabajando distintas iglesias cristianas a favor de la vida, pero digamos con una capacidad económica claramente muy limitada, y en Europa prácticamente pues fuera de los partidos que están en el grupo ECR, con los partidos de Libertad y Justicia polaco, el partido de Orbán y Vox, yo creo que prácticamente, y algunos partidos, bueno, el de Meloni también, bueno, ahí hay una pequeña articulación de partidos europeos para los que, digamos, el tema del aborto todavía es discutible. O sea, y dentro de estos partidos también hay posiciones diversas, ¿no? Pero por lo menos para esto sigue siendo una cuestión, digamos, a discutir. El ejemplo también de Milei se posicionó claramente en Argentina durante su campaña electoral en contra, pero luego ha venido a manifestar también que no era una prioridad legislativa. O sea, que quiero decir, el aborto, quien lo promueve son entidades muy poderosas, y eso es así. Y digamos, y enfrente están las iglesias cristianas que todavía siguen siendo lo de verdad, y grupos políticos de distintos países que todos atienden a, digamos, a una fuerte vinculación religiosa católica o al menos cristiana. El resto, digamos, apenas tiene rostro, ¿no? Más allá de aportaciones personales de gente que puede, incluso de gente que no tiene fe, pero que lo ve con claridad, porque esto no es una cuestión propiamente religiosa para mucha gente, ¿no? Y simplemente hay que utilizar la razón para darse cuenta de que la interrupción de un embarazo no es una interrupción, es la finalización de una vida. El contexto del aborto no se puede explicar sin una cierta aceptación social. La aceptación social en España se explica que desde el año 85 pues llevamos prácticamente 40 años ya en las que ininterrumpidamente se producen abortos habitualmente, y a razón de 100.000 abortos pues prácticamente en los últimos 15-20 años, ¿no? Eso significa, digamos, que el aborto afecta a muchísima gente. Eso significa que hay una cierta normalización simplemente por la factualidad de los 100.000 abortos anuales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, también para plantear una respuesta inteligente desde el punto de vista político. Es decir, en el aborto es un ejemplo claro de que, por supuesto, debe ser una causa que no se puede abandonar, pero también es una causa para plantear con inteligencia, digamos, un gradualismo que permita al mismo tiempo ir avanzando a favor de la vida y ir avanzando también sobre un prejuicio muy extendido en la población, que es que sobre estas cuestiones no se puede tomar una decisión, etcétera, etcétera, y porque, o sea, pero es muy interesante pensar cuáles son los efectos a nivel práctico del aborto y del segundo factor, que es, o sea, no solo hay una legislación abortiva, sino también una legislación de la eutanasia. Es decir, y además ambos con una vocación evidente de constituirse en derechos humanos y derechos humanos fundamentales. Es decir, nos encontramos con que para la vida humana, porque es curioso que al mismo tiempo que se produce esta ofensiva legislativa hacia la constitucionalización y la consideración de derechos humanos, avanzan los derechos de los animales. Y resulta que nos podemos encontrar con más dificultades para sacrificar una mascota que para que una persona, digamos, sea eutanasiada. Y esa es una relación invertida que va increciendo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos derechos, yo lo que quiero decir, y creo que es evidente, es que
si el final y el comienzo de la vida están amenazados de esta manera, ¿qué va a ser lo que queda en medio? Es decir, o sea, lo que apunta a estas dos legislaciones es una desvalorización de la vida. Y si tú puedes acabar al inicio y al final por voluntad propia o por voluntad de los facultativos, como está ocurriendo en los países en los que ya está legislado, lo que no deben dejar de pensar los que puedan tener una posición neutral es que los que quedan en medio entre el final y la vida también van a sufrir las consecuencias de la reducción del valor de la vida. Este es un buen ejemplo de que un derecho constituido así vacía una conducta que ha sido penalizada hasta hace relativamente poco tiempo. O sea, al final, el legislar a favor de la eutanasia supone eliminar de facto un precepto que estaba tipificado en el Código Penal como el auxilio, porque no pueden convivir los dos, o hay uno o hay otro. Y evidentemente la tendencia de la mayor parte del arco parlamentario en Europa y en España es hacia constitucionalizar, o considerar al menos como derechos. O sea, la izquierda está por constitucionalizarlos y una parte de la derecha, el Partido Popular, está por considerarlos derechos también. Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir que ese es una tensión, respecto de estos derechos que, bueno, ya los estamos viendo. Quiero decir, el ejemplo que acabas de comentar tú, Alfonso, yo creo que es un caso habitual en Bélgica y en Holanda. O sea, quiero decir, no es excepcional, uh-huh, que son países que tienen una mayor experiencia en la aplicación de estas normas. Pero Canadá también, que tiene una norma relativamente reciente, pues también, quiero decir, esto es una pendiente inclinada en el momento en el que se inicia, es muy difícil parar. Porque además también los casos grises dejan de ser grises, o sea, pasan a un lado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, o sea, la consecuencia, desde luego, para los que están entre los dos es la desvalorización del valor de la vida humana, no solo al principio y al final, sino también en lo otro, porque, o sea, no es convivible una normativa que considera un derecho fundamental, un derecho que supone la eliminación del sujeto de derecho. Es que es verdaderamente contradictorio. O sea, derecho fundamental que supone la eliminación del titular de derechos. ¿Esto cómo se entiende? En este caso en concreto, hay una frase de Dworkin que tiene en un libro que se llama Taking Rights Seriously, que viene a decir que en su concepción moderna los derechos son ases en la manga. Una frase que Roger Scruton recoge y desarrolla explicando que ante cualquier conflicto, ante cualquier disputa, si tú logras consagrar tus intereses como un derecho, vas a ganar esa disputa frente a cualquier oponente cuyos intereses no estén protegidos de esta manera, ¿no? Y esto es un poco la lógica que se está persiguiendo con el recurrente debate del aborto. Es básicamente elevarlo al altar de los derechos, y una vez esto está consumado, el aborto como concepto va a primar frente a las pretensiones de cualquier otro cuyos intereses no se consagren como un derecho. ¿Esto qué implica en la realidad práctica? Pues implica, por ejemplo, la negación de objeción de conciencia de los médicos. Va a suponer, pues, la práctica del aborto como una lección obligatoria en las facultades de medicina. Va a impedir a los diferentes estados la posibilidad de promulgar leyes pro vida. Al final es utilizar el concepto actual o moderno de derecho o de derecho humano como una herramienta de imposición ideológica, es decir, de blindaje de una serie de intereses, de tal manera que siempre, preponderen o estén por encima de cualquier otra opinión que no sea la mayoría ideológica coyuntural de... Sí, pero también pierde calidad pues los derechos fundamentales como tal. Efectivamente. Carmen, y además una cosa que estamos trabajando, digamos, como línea de fondo en la Asociación de Juristas, o sea, el panorama que ha explicado muy bien Emilio de cómo constituir un interés en un derecho, en realidad se está multiplicando. Es decir, estamos asistiendo a la creación y a la multiplicación de derechos casi
de manera infinita. Y eso, por otro lado, tiene un reverso, que es que habrá un colapso. No puede ser todo exactamente, derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué digo que una de las líneas de fondo de la asociación en qué consiste? O sea, vamos a asistir a suertes de colapso, eso yo no tengo ninguna duda, de carácter económico y probablemente también de carácter jurídico, digamos, cuando se den ese tipo de colapsos. Y entonces es necesario ir sembrando qué es lo que constituye un ordenamiento jurídico justo, digamos, una sociedad que puede ser regida con normalidad y con justicia. Volver al principio, a los principios, volver a la tradición, volver a lo que verdaderamente constituye el derecho, que siempre tiene que estar vinculado a lo justo, a lo ordenado, y es una manera de pensar, el derecho, es una manera de ejercerlo también. Y esa es la línea de fondo, porque, quiero decir, es la siembra, digamos, para lo que venga después. Y estamos preparando programas de mentoría de gente joven, y estamos, pues lo que decía, recopilando testimonios y personajes que tienen cosas importantes que decir y que enlazan con un concepto del derecho, digamos, que está anclado en la realidad, y al estar anclado en la realidad está anclado en la justicia y en el bien común.